y no estaba, pero sí llegué a anotar en la libreta las recomendaciones y por eso Ah, perfecto. lo hice. Entonces, Por favor. ya está grabando, entonces te voy a repetir, aunque, bueno, ya me escuchaste. Entonces, tú decides. Tenías que indagar las funciones, está bien, debes de investigarlas precisamente para que puedas hacer un contraste. Pero si tu pregunta es, ¿cuál es el rol? Pues el verbo apropiado sería precisamente definir las funciones que tiene la educadora encargada del grupo para que pueda llevar a cabo la estrategia. Entonces, tú decides. Ok, sí. Bien, bien. Entonces, ahí veo que ya escribiste otro objetivo, ¿no? Conocer Sí. los bueno, primero enséñanos la pregunta. Es de esta. ¿Qué otros beneficios conlleva el buen desenvolvimiento del juego en el aula? ¿Qué otros beneficios? Ah, mira, interesante. ¿Qué nos dio como resultado? Perfecto, mira, está muy bien. Conocer los diferentes beneficios que implica el juego al tener un buen desenvolvimiento en el aula. Ah, caray, tienes la idea, hay que mejorar la redacción. Mm, Conocer los diferentes beneficios que implica el juego. En lugar de tener, o en lugar de escribir, al tener un buen desenvolvimiento, no, no. Sería conocer los diferentes beneficios que implica el juego en el aula. Y obvio, recuerda que tu J debe estar en mayúsculas. ¿Qué aplica? Cuando esta, cuando esta, cuando esta estrategia Cuando esta estrategia. se desarrolla eficientemente. Y ya, se desarrolla eficientemente. Eso es. Porque dices un buen desenvolvimiento. No, no es muy correcto utilizar eso. Bien. Y la pregunta de investigación la hice así, pero no sé. Entonces, el juego en el nivel educativo preescolar lleva a un desarrollo integral de los educandos, ayudando, otro gerundio, tener mucho cuidado con ello, a tener beneficios para otra vez, un buen desenvolvimiento, esto con apoyo de la educadora para ayudar a construir la información requerida de acuerdo con los... Dios, repites ideas y ahí se pierde la redacción. Entonces déjame averiguar qué fue lo que quisiste preguntar para que me digas si estoy en lo correcto o no. Ah, es que de hecho te hace falta que en tu pregunta vuelvas a mencionarlo. La estrategia de juego en el aula, no estoy diciendo que lo escribas, no, 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 para que escuches. La estrategia del juego en el aula es la adecuada para lograr un desarrollo integral en los educandos con la ayuda o el apoyo de la educadora y ya. Ahí veo también que incluso mencionas de acuerdo con los objetivos planeados, también lo puedes poner. Entonces, obvio, es un juego de palabras. De hecho, te recomiendo que hagas este ejercicio. Que abajo de esta, pues hagas varias preguntas, pero obvio, tener mucho cuidado, no con varias preguntas, no son preguntas diferentes, sino que te plantees la misma cuestión, pero en diferentes formas. Yo ya te di una, ahí te va otra. Em, la estrategia de juego en el aula conlleva a un desarrollo integral de los alumnos partiendo de los objetivos planeados. Ya, bien, ya te lo mencioné de forma diferente. Sí, porque como lo tienes escrito, no, no te lleva a ninguna parte. Ok, sí, profe. Eso Entonces, es. mencionó que por cada pregunta debemos de tener un objetivo particular, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, ahí veo que tienes uno, 2, 3, 4, 5. En Cinco. consecuencia, debes tener 5 Objetivos objetivos particulares. particulares. Ok.
Y desde luego, tu pregunta general de investigación debe dar como resultado un objetivo general. General. Eso es, muy Sí, bien. profe. Gracias. Y obvio, nada más nos falta Julián. Espero que hayas escrito algo. Sé que no puedes hablar por tu garganta, pero sí hiciste esto. Se resuelve con un simple sí o no. En lo que lo piensa. Ah, no, profe, estoy en cama y yo no te pues estás quedando atrás. Recuerda que la próxima semana ya es evaluación. Eh, Tengo que decirlo aquí y ahora para que se vayan disipando dudas. Y no esperen hasta la próxima semana para que me digan, es que sí tengo una duda. No. ¿Tienen dudas con respecto a la redacción de objetivos particulares y objetivo general? Piensen antes de contestarme. Yo sí, profesor, tengo esas dudas. Perfecto, muy bien. Ay, ¿Verdad? Dios, Dios, Dios. Mm, bien, en concreto, ¿cuáles serían tus dudas? Sería, por ejemplo, como otra lo acabo de mencionar Lucero, ve que le dijo que de cada pregunta tiene que tener un objetivo y ya el objetivo general se toma de la última pregunta, ¿no? Es lo que, Efectivamente. por lo que puede entender. Sí. Entonces, sí, esa sería mi duda. Por eso te decía en tu caso Ujú, que definas muy bien tus preguntas, sí, porque si hay confusión, en consecuencia, cuando te elabores los objetivos, pues ahí te vas a perder. sí, También les recomiendo que sus preguntas sean sencillas en el sentido de que la redacción sea comprensible, precisamente para que no tenga ningún problema al redactar los objetivos. Ya te por sí. ahí te dice la observación de una, que sería a qué se refiere exactamente las tags. Y Y o sea que entonces, como lo dijo, o sea, me enfoque nada más ya sea TICs o tags, ¿no? Yo creo como usted lo mencionó en las TICs, ¿no? Porque aún no llegamos a lo de las tags, me había mencionado. a mí también se me ocurre una idea. No te estoy Sí, diciendo que lo hagas. sí, Imagínate por un momento que efectivamente todo tu trabajo no hables de tics, te vayas directamente con las tags. sí, Imagínate. Y entonces, obvio, a mí se me ocurren subpreguntas. Eh, ¿Se le está dando un uso eficiente a la tecnología? Obvio, refiriéndonos tanto a alumnos como profesores. Entonces, de hecho, ahí tienes dos preguntas. ¿Los sí. profesores o los docentes le están dando un buen uso a las tecnologías de información y comunicación? Siguiente pregunta. ¿Los Ujú. alumnos le están dando un eficiente uso a las tecnologías de información y comunicación? Tercera pregunta. ¿Existe algún problema por parte de los docentes en transformar el trabajo de TICs a tags? Allá se me ocurre una tercera pregunta. Cuarta pregunta. ¿El docente está consciente de lo que implica el uso de las tags? Incluso esta misma te puede servir hasta como pregunta general de investigación. Y entonces, ¿cuál sería tu objetivo? Partiendo, obvio, de la última pregunta, pues sería precisamente eso, explorar o indagar cuál es el uso que le dan los docentes a las tecnologías de información y comunicación como herramientas para el aprendizaje. Y entonces ahí de forma indirecta, pues ya estoy hablando del uso de las tags. Y entonces, ese verbo, pues adivinen qué, ya me está diciendo qué es lo que voy a hacer después, porque puedo hacer una entrevista, puede ser obvio, partiendo de un cuestionario, y ese cuestionario pues va a tener preguntas específicas. Como ya sé lo que es una tag, pues voy a ir directo sobre la yugular. Amigo docente, ¿elaboras tu planeación? Sí. Eh, ¿Utilizas
una plataforma educativa y si mi respuesta es no, pues adivinen qué, pues ahí ya está, me está diciendo que efectivamente no está ni en nivel ni de las TIC ni mucho menos de las tags. Pero obvio, eso yo ya Ajá. lo parto de un conocimiento. Yo ya sé que son TICs, yo ya sé que son tags y entonces mis preguntas pues ya no son tan sencillas. Sí, Eso es. Muy bien. ¿Algún sí, otro tiene profesor, alguna gracias. pregunta? Yo creo que no, pero me puede revisar las preguntas que tengo y sus objetivos. Ah, muy bien, sí. Adelante, comparte. Y obvio, el resto de sus compañeros, échale un vistazo, no para robarle las ideas, sino para que vayamos viendo el proceso de construcción. Adelante. Ahorita las puse así porque me confundía de que las movía, pero ya ahorita las acomodo bien como objetivos. Nada Ah, más muy para bien. que no perdiera la idea. Excelente. Entonces pueden hacer esto para que no se pierdan, ya después lo modifican, lo cambian. Entonces, vamos con tu primera pregunta. Dices, ¿qué tipo de modelo pedagógico se implementa en la educación multigrado por medio de CONAFE en las aulas que atiende el municipio de Calpa? Y obvio, indagar sobre cuál es el modelo. Perfecto, miren, ¿se dan cuenta? Cuando decimos indagar sobre cuál es una pregunta indirecta, por lo tanto lleva acento. Indagar sobre cuál es el modelo pedagógico utilizado hasta el momento por CONAFE en el municipio de Calpan. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿El modelo utilizado por CONAFE tiene un impacto positivo en el aula multigrado de preescolar de la comunidad El Palmar, la Ocotera Seca? Ah, caray. Entonces, eso de El Palmar, la Ocotera, perdón, Seca, ¿pertenece a Calpan? Sí, No, bueno, excelente. Yo ya así lo entiendo y entonces está bien. Y entonces tu objetivo sería describir cómo es la implementación del modelo pedagógico en el aula preescolar de la comunidad El Palmar, la Ocotera Seca. Ahí voy, nada más te faltó un punto, pero sí, está bien. Vamos con la siguiente pregunta. Ahora sí, bájale un poquito. ¿Cuál es el impacto del aprendizaje colaborativo en el aula multigrado de la comunidad El Palmar, la Ocotera Seca? Dices, explicar el impacto del aprendizaje colaborativo en el aula multigrado de la comunidad El Palmar, la Ocotera Seca. ¿Se dan cuenta? Parece repetitivo, pero todo está bien. Tanto la pregunta como el objetivo está contextualizado. Después dices, ¿cuál es la importancia del lenguaje oral y escrito en el proceso de enseñanza y aprendizaje de cualquier campo formativo de trabajo en las aulas multigrado en el municipio de Calpa? Mencionar la importancia del lenguaje oral y escrito en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas multigrados del municipio de Calpan. Bien, 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 bien. Mencionar y la aquí tengo otra. importancia. Ah, no, espera. Sube un poquito. Sube un poquito porque creo que encontré algo. A lo que te había dicho que estaba bien, me retracto. Esta. ¿Cuál es la importancia del lenguaje? Aquí esta pregunta te refieres a que si en este caso ¿cómo se les llama? ¿Profesores o instructores? Instructores. Perfecto. Entonces, aquí tu pregunta va dirigida a que si los instructores están realizando actividades de forma cotidiana o con respecto a su trabajo, para hacer que el lenguaje oral y escrito pues se intensifique o se mejore. ¿Eso es correcto? Sí. Perfecto. Entonces, a lo mejor sí se puede modificar un poco tu objetivo para que dé cuenta de eso, porque dices, mencionar la importancia del lenguaje oral y escrito en el proceso. Por esa parte está bien, pero ahora sí puedes mencionar, en lugar de decir la importancia, no sería mencionar o describir también, no importa que se repita en este caso el verbo.
describir cuáles son las estrategias empleadas por los instructores para fomentar el lenguaje oral y escrito en el proceso de enseñanza-aprendizaje en bla, 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 bla. ¿Capish? Ok, entonces sí puedo repetir verbos que ya he utilizado, porque también tenía esa duda. Entonces, obvio, también va para todos. Pueden repetir verbos, pero obvio, con la condición de que no siempre utilicen el mismo verbo. Eso sí. Y ya no son estas dos, pero aquí ya no supe cómo, porque no sabía si se podía repetir o no. Igual en esta que dice qué tipo de organización, y le iba a poner comparar, pero siento que no, porque no estoy comparando con otras palabras. No sé si le pongo comparar, ¿cómo le podría hacer? Porque ahí ya me perdí. Mira, puedes utilizar el verbo comparar, pero ten cuidado. Cuando comparas, necesitas tener un referente. Comparas A con B. Puedes comparar, pero siempre y cuando digas, a lo mejor comparas el trabajo que está haciendo CONAFE en Calpan con lo que hace CONAFE en otra ciudad. Sí lo podrías hacer. Ah, ya. O Es que incluso, yo tenía como comparar, perdón, tenía como la intención de comparar el trabajo del aula multigrado con AFE con una de CEP, porque pues no es la misma organización, entonces, pero siento que si lo hacía me iba a meter como que muchos problemas. sí, efectivamente, ya es mucho trabajo. Y obvio, qué bueno que estamos haciendo este ejercicio para que puedas incluso tú deducir. Ya te diste cuenta, ¿no? Es mucho trabajo. Entonces tienes dos opciones. Abordas el trabajo, el problema, o eliminas la pregunta. Y entonces, adivina qué, es menos trabajo. Y la siguiente pregunta, ¿cuál es la forma de evaluación implementada en el preescolar multigrado de la localidad El Palmar? Bueno, ahí la tienes sencilla. Si te preguntas cuál es la forma, pues sería indagar cuál es la evaluación implementada en el preescolar y Ok. bla, 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 bla. Y mi pregunta general era esta. Bueno, es esa. ¿Qué impacto educativo ha tenido las escuelas unitarias, también llamadas multigrado, en los alumnos del municipio de Calpa? Identificar el impacto obtenido por los alumnos. Bien, no, pues sí, te fuiste por lo ¿Sí? sencillo y estás bien. Pues Entonces de ya nada hecho, más pues es una adivina de. qué, ya lo tenéis, o ya lo tienes. Eh, pues felicitaciones. Ahorita, digamos que van a tener este breve receso, que no es de una semana. No sé quién les vaya a dar la siguiente materia, obvio. Esta es, ¿qué? Seminario de investigación 1. Pues deben tener un seminario 2 para ir continuando con su trabajo. Y entonces aquí viene el siguiente reto. No es que lo escriban y no quiero que me lo entreguen la próxima semana porque ya les di los parámetros de evaluación, pero es que vayan pensando, bueno, ya tengo mis preguntas, ya definí las acciones que tengo que hacer para responder la pregunta, pues esto ya tiene que ver con la metodología. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y obvio, tomando como base tu última pregunta, ¿qué es lo que tengo que hacer para identificar el impacto educativo obtenido? Para decir que sí hubo un impacto o si lo fue de manera positiva o negativa. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para averiguar eso? Eh, pues no, muy bien, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No, por mi parte no. Gracias. Excelente. Ahorita les voy a explicar lo que es la justificación, porque también eso me lo tienen que entregar la próxima semana. Y también vamos a hacer un breve repaso de los tipos de investigación para que también eso lo redacten. Incluso podemos hacer lo siguiente, y presten atención también para que no me hagan trabajar doble. Ahorita lo voy a explicar, lo voy a volver a reexplicar. Recuerden que también tienen libros. Entonces, ay, es que me surgió una duda, pues me voy a esperar hasta que la próxima semana para que preguntarle, no, revisen la bibliografía y si aún así no queda claro, pues entonces ahora sí, láncenme una pregunta, pues obvio, a través de Classroom,
pregunta, ahí obvio puede ser general o puede ser de forma particular para que les pueda contestar y podamos avanzar. Con respecto a los tipos de investigación que existen, y obvio lo tienen que definir. Bien, ahorita vamos a hablar de los criterios de evaluación para evaluar el potencial de la investigación que nos va a servir para escribir o redactar esa parte que se llama justificación. Espero que vuelvan a ver el video para que no se vayan más allá. Entonces, la parte de la justificación de la investigación es precisamente una parte en donde el autor, es decir, ustedes, pues defiendan su trabajo. ¿Cuál es la conveniencia de hacer este trabajo? Y obvio que las personas lo lean. Por lo tanto, aquí les voy a dejar algunas preguntas para que puedan ir abordándolas y puedan ir construyendo su justificación. La justificación, en este caso, trata de convencer al lector de que el trabajo es necesario realizarlo y también, obvio, justifica la existencia del mismo. Entonces, ustedes háganse estas preguntas de forma retórica al principio y después, obvio, redacte. ¿Qué tan conveniente es una investigación sobre lo que está pasando en la comunidad de Calpan? ¿Qué tan conveniente es realizar una investigación de embarazos prematuros de tal ciudad o de tal secundaria? ¿Qué tan conveniente es hacer una investigación del rezago educativo que se está presentando en la zona 05? ¿Qué tan conveniente es hacer una investigación sobre el uso de las tecnologías por parte de los docentes en esta etapa de contingencia? Y obvio, ¿para qué sirve esta investigación? También, para elaborar la justificación, hay que abordar cuál es la relevancia social. Y obvio, aquí también les coloco algunas preguntas para que se elaboren y para que vayan redactando. ¿Cuál es su relevancia para la sociedad? Es decir, ¿qué tan importante es para la sociedad que exista un trabajo sobre lo que está ocurriendo en Calpan, sobre lo que está ocurriendo en la zona 05, sobre una secundaria en particular, o bien sobre lo que están haciendo los docentes con la tecnología? ¿Quiénes se benefician con los resultados de la investigación? ¿De qué modo se benefician? Estas 2 preguntitas dan como resultado qué proyección social tiene su investigación. Entonces, ahí les va para ayudarlos, pero tengan mucho cuidado. Traten de, en este caso, copiar estas preguntas en un papel o bien en un documento Word. Y entonces denle respuesta. Pero tengan mucho cuidado. No es un simple cuestionario que me digan, ¿cuál es la relevancia que tiene para la sociedad? Mucha. Ajá, pero ¿cuál es? Y ya se quedan mudos, porque no lo pensaron. Entonces, ahora sí, expliquen las razones, por qué es importante. ¿Quiénes se benefician? Los alumnos. Ajá, ¿de qué forma? ¿De qué manera? Entonces, repito, hagan este ejercicio. Coloquen estas preguntas en un papel, en un documento Word y contéstenlas. Sean los más explícitos posibles. Ya una vez que esté eso, dénselo a leer a otra persona. Incluso puede ser a mí.
a más tardar el día miércoles. Y entonces, obvio, para que diga, bueno, si tiene sentido o no tiene sentido. Y obvio, ya una vez que hayan contestado estas preguntas, lo que deben de hacer es ir uniendo sus ideas. Recuerden, una idea, un párrafo. Para que en este caso su justificación pues sea más extensa a media cuartilla. De hecho, la justificación como tal, y ahorita me voy a adelantar un poquito, aquí está, se compone por 3 partes: la teórica, la práctica y la metodológica. Ahorita con estas preguntas de que quiénes son los beneficiados de la investigación, de qué forma, cuál es el impacto, pues estamos respondiendo a la justificación práctica. ¿Cuál es la utilidad? Cuando hablamos en este caso de por qué teoría estoy utilizando y qué otra teoría no la estoy utilizando, eso tiene que ver con la justificación teórica, pero eso no la van a hacer hasta que no tengan su marco teórico. Y a su vez, la justificación metodológica, ustedes la van a redactar cuando ya tengan muy bien definido cuál es la metodología que van a emplear, porque van a decir, bueno, pues yo voy a utilizar experimentación como método. Y ahí van a explicar, bueno, pues porque lo que me interesa es saber si el perro, imaginando, este perro que acabo de comprar puede aprender un determinado truco en determinado tiempo. Pues eso se presta precisamente para hacer una investigación, digo, una experimentación. Si ustedes dicen, pues yo creo que inventé un método para aprender a leer y comprenderlo muy rápido, de manera muy sencilla, y creo que va a tener beneficios en tales alumnos de tal grupo, de tales características. Bueno, pues también un método, a lo mejor quizás de la cuasi experimentación podría funcionar. Y obvio, también se los compartí, ese libro de investigación del comportamiento de Fred Kerlinger, ahí nos habla de los distintos métodos o diseños para hacer una investigación. También váyanlo leyendo para que en un futuro pues puedan ir haciendo esta parte que también es fundamental. Bien, preguntas, comentarios acerca de estas preguntas de la conveniencia y la relevancia social que tengan que hacer para que hagan su justificación. Tenemos que tomar estas como base entonces. Sí, es lo recomendable. Y ya, o sea, pero en nuestra justificación obviamente no vamos a poner la pregunta, solamente la respuesta. Efectivamente. No me vayan a hacer algo horrible. Dice Andrés, ¿le puede regresar a las 3 preguntas? Estoy proyectando unas. ¿Qué tan conveniente es esta investigación? ¿Para qué sirve? Y las siguientes preguntas, supongo que es a las que te refieres. ¿Cuál es su relevancia social? Bueno, ¿cuál es la relevancia para la sociedad? ¿Quiénes se benefician con los resultados de la investigación? Y obvio, ¿de qué modo? Y reitero, no me contesten con monosílabos. Sí, no, jóvenes, no. Expliquen, expliquen. Eso es. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Para esta parte no hay un límite de cuartillas, o sí es como lo que nosotros queramos, pero tampoco, como usted dije, muy mínimo. Muy bien. Entonces tomen como referencia media cuartilla. Esto debe de quedar sin ningún problema en media cuartilla. Recuerden, en este caso, más que la cantidad en cuartillas, en ideas. Cada pregunta es pues, prácticamente una idea. Entonces deben de quedarles cuando menos unos 3 párrafos. Y la estructura del párrafo: idea principal, una o más ideas secundarias que pueden reforzarse con ejemplos, y ahí ya tienen un párrafo de un buen tamaño, y que incluso un par de párrafos pueden superar la media cuartilla. Entonces, aquí ahorita preocúpense por eso,
y se está quedando grabado y esta sería, digamos, la cuestión general que tienen que resolver. ¿Por qué es importante su investigación? ¿A quiénes van a beneficiar? ¿Y de qué forma? Ahí está. Muy bien. ¿Alguna otra? Pues entonces voy a repasar lo que les había comentado de los tipos de investigación, porque esta parte también la van a tener que hacer. Y entonces corto la sesión y ahorita les envío el siguiente enlace.